¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, sumamente bendecidos. Yo estoy muy contenta por compartir con ustedes en este martes de poder. Y bueno, pues cada historia de la Biblia es tan extraordinaria y siempre nos deja una enseñanza. Y al escudriñar acerca de la vida de José, me deja así como sorprendida, inspirada, o sea, como un ejemplo de vida que pudo haber sido tan triste, tan cruel, cómo se asemeja a la vida de Jesús y cuánta enseñanza nos deja. Entonces, pues hoy les quiero hablar de José, mejor conocido como José el Soñador. Y con todo esto que te quiero compartir, la única conclusión a la que llego es que cada proceso tiene un propósito. Todo lo que vivimos, sea a veces triste, a veces cruel, a veces pruebas inesperadas, reacciones inesperadas de los demás, todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Pero ¿cómo saber? ¿Cómo saber que es algo para nuestro bien? Después de ese proceso vamos a ver los resultados y nos vamos a maravillar de las formas en las que Dios toma el control de todo. Y por eso vamos a hablar de José, porque él es un gran ejemplo de cómo debemos actuar, cómo debemos reaccionar ante cada proceso y ante cada circunstancia. Obviamente en estos minutos, en los 20 minutos de este video, yo no te voy a poder explicar todo lo que vivió José, pero a grandes rasgos te quiero compartir. Y bueno, pues vamos a empezar en el capítulo 37 de Génesis. En el versículo 1 dice así: Esta es la historia de Jacob, que vivió en la tierra de Canaán, donde antes su padre había vivido como extranjero. Cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá, a cuidar las ovejas. Pero José le comentaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veía que su padre lo quería más que a ellos. Entonces aquí vemos cómo José tenía Jacob tenía cierta preferencia por José y le hizo un regalo extraordinario, hermanos. Y aquí es donde quiero como que hacer más pausa por este regalo extraordinario que le dio Jacob a José. Y como leímos, le regaló una capa de colores. Y les quiero compartir acerca de esta capa. ¿Qué representaba una capa? O sea, en este tiempo que José vivió, esa capa representaba sublimidad. Era algo sublime, algo especial, un distintivo sumamente especial. Y el que vestía esa túnica, pues tenía una responsabilidad especial, así como era la capa especial, pues esa responsabilidad que adquirían también lo era. Los colores de esa capa reflejaban la identidad y el estatus social de la persona que la llevaba. O sea que cuando Jacob le regala esa capa a José, le estaba dando una autoridad, le estaba dando un distintivo único para él, o sea, lo distinguía entre sus demás hermanos. Por eso sus hermanos le tenían tanto coraje y lo envidiaban a un chico de 17 años, cuando sus hermanos ya eran más grandes. Entonces podemos darnos cuenta cómo el amor que le tenía Jacob a José era tan especial, era tan único. Y algo que al escudriñar me di cuenta fue el significado de los colores y por lo que les dije, lo que reflejan los colores, la identidad que te da un color, o sea, cómo te distingue. Hay personas que les encanta vestirse de color negro, ¿verdad? Y sabes que el negro representa muerte, representa luto, miseria, aislamiento, soledad. Eso es lo que representa el color negro. Imagínate lo que la gente te está diciendo
por el color que trae puesto. Eso es lo que refleja. O sea, y me refiero a la gente que continuamente es como atraída por ese color, ¿no? Eso es lo que te está diciendo con su color. Y algo que te quiero compartir, porque si esa capa tenía muchos colores, era por un propósito. Bueno, tenía un propósito. El azul, fíjate lo que representa el azul. El azul representa la autoridad, sacerdocio, eternidad, fe y lo celestial. El azul. Lo rojo es la sangre de Cristo, el sacrificio, amor, vida y pasión por seguir. Eso representa el rojo. El amarillo, la gloria de Dios, energía, poder. El verde representa vida, pero una vida nueva, esperanza, prosperidad, paz y naturaleza, pero naturaleza divina. El turquesa representa la guerra espiritual, conocimiento, integridad, sanidad. El púrpura representa realeza, majestad, los atributos de Dios, autoridad, y el blanco representa la pureza, la santidad, la justicia, la luz y la inocencia. Entonces, imagínate que esa capa de muchos colores, esto representaba, por eso lo hacían tan especial a José. Y bueno, pues es que tanta era la envidia de sus hermanos que fíjate lo que pasó. En el versículo 12 dice, los hermanos de José habían llevado las ovejas de su padre a los pastos de Siquem, y unos días después Jacob le dijo a José, ya sabes que tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien y que regreses a contármelo. En el versículo 18 dice, cuando ellos lo vieron acercarse, antes de que él llegara donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Eso fue lo que sus hermanos querían hacer con José. Lo querían matar. Y unos a otros se decían, vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y echarlo en uno de esos pozos. Diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Al oír esto, Rubén trató de librar a José de sus hermanos, para luego llevárselo a su padre. Por eso les dijo, no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échenlo de este pozo del desierto, pero no le hagan daño. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho. Imagínate aquí en este momento. Le quitan la capa que su papá le había hecho, que su papá le había obsequiado, y al quitarle la capa le estaban quitando la autoridad y todo esto que te compartí referente a los colores. Le quitaban la identidad, le quitaban ese estatus que él había adquirido con esa capa. Y era pues algo muy triste para José vivir eso, o sea, el ver la reacción de sus propios hermanos. Y fíjate lo que dice más adelante. En el versículo 25, los hermanos se sentaron a comer. De pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes. Eran unos ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de finos perfumes y hierbas de rico olor que los ismaelitas pensaban vender en Egipto. Judá entonces le dijo a sus hermanos, no ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselo a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es nuestra propia familia. Y lo vendieron, hermanos. Vendieron a José con esos ismaelitas y pues así, como esclavo lo vendieron. Y fíjense que en el versículo 28 dice, así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Lo vendieron y aquí podemos ver cómo... es que es increíble cómo se parece esta historia de José a la historia de Jesús. Fíjense, es algo muy impresionante cómo José portaba esa capa de colores y que le daba tal autoridad y tal identidad. Y vemos cómo Jesús
mostró los hermosos colores de la gloria de Dios. No en una prenda, sino que él mostraba esos colores porque la gloria de Dios, la presencia de Dios estaba en él. Y hay un versículo que dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa era la gracia que él tenía. No era la vestimenta física, él estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Y también nos damos cuenta en la vida de Jesús cómo Jesús fue despojado de su dignidad, de su divinidad, y tenía que tomar la forma de un siervo. Siendo en forma de Dios se despojó de sí mismo. Es como cuando a José le quitaron esa capa de colores, lo despojaron de esa autoridad, lo despojaron de esa identidad que él tenía. Y vemos también cómo uno de los discípulos de Jesús lo vendió, también lo vendió, así como los hermanos de José lo vendieron y recibieron unas monedas por José. Así este discípulo que también recibió unas monedas por vender a Jesús. ¿Cuánto parecido hay en estas historias? Y lo que pasa más adelante en la vida de Jesús, obviamente nosotros sabemos que cómo termina. Bueno, cómo la Biblia nos narra, porque Jesús está sentado a la diestra del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad, de autoridad, de dominio, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y les quiero compartir ese sueño que José tuvo. Dice en el versículo 5, un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo, anoche tuve un sueño, y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron. Ahora resulta que vas a ser tú nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decían, creció en ellos el odio que le tenían. Ese odio, esa envidia, pues creció aún más. Más adelante la Biblia narra cómo ellos estuvieron viviendo años de escasez, años de pobreza. Tuvieron que salir a buscar alimento. Y pues llegaron a donde estaba José. Obviamente pasaron muchas cosas después. Cuando José está en casa de Potifar y la esposa de Potifar le pone una prueba, una tentación. Pero qué corazón tenía José, de verdad, qué corazón. O sea, vendido a unos hombres como esclavo por sus hermanos. Y la Biblia no narra que José lloró, que José sufrió, que José se deprimió. No. Qué corazón, qué mentalidad, qué firmeza, ¿no? De José. Cuánta enseñanza nos deja de verdad esta historia de la Biblia. En el capítulo 43, versículo 26 dice, cuando José llegó a su casa, ellos se inclinaron delante de él y le entregaron los regalos que le habían llevado. Luego de saludarlos, José les preguntó si su padre aún vivía. Y aquí se cumple el sueño que José había tenido. ¿Se dan cuenta? Como dice, ellos se inclinaron delante de él y le entregaron los regalos que le habían llevado. O sea, en un momento en el proceso tan triste de José con sus hermanos, cómo cambia después la historia. Radicalmente se cumplió ese sueño que sus hermanos se inclinaban ante él. Y dice en el capítulo 45, versículo 4, entonces José les dijo, vengan acá. Ellos se acercaron y entonces José les dijo, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios, pero no se preocupen ni se reprochen nada. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda esta región y todavía faltan 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada.
pero Dios me envió aquí antes que a ustedes para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. Como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios quien me trajo. Él me ha convertido en amo y señor de todo Egipto y en consejero del rey. Así que regresen pronto a donde está mi padre y díganle de mi parte que Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto y que venga acá enseguida. Eso fue lo que José les dijo después de que estos hombres habían sido tan crueles con José, que lo vendieron. ¿Cómo José, después de muchos años, puede llegar a expresarse de esa manera de nuestro Dios? ¿Con qué convicción, con qué autoridad? Porque él recobró lo que sus hermanos le habían quitado. En cada proceso que vivió José, Dios volvió a poner esa identidad y esa autoridad. Dios volvió y trató con él y lo ponía en lugares especiales, en lugares altos, porque el hombre no te puede quitar lo que Dios ha establecido para ti. Dios para nosotros ha declarado una bendición sobreabundante. Nos ha dado la identidad como hijos, porque nosotros somos hijos. Él es nuestro Padre eterno, es el Padre celestial y tenemos que estar rodeados nosotros y no permitir que el enemigo quiera llegar y robarnos la autoridad, robarnos la fe, robarnos la vida, la pasión por seguir. A veces quiere llegar el desánimo y queremos renunciar y decir, ay, ya fue suficiente, no más. O sea, vemos todo lo que pasó José. Lo que nosotros vivamos no se compara, hermanos, con lo que José vivió. Y nos quiere quitar el enemigo esa integridad. Nos quiere quitar la santidad. Nos quiere apartar de esa santidad. Y eso fue lo que pasó con José. Sus hermanos pensaron que le habían quitado eso tan especial que él tenía, pero no fue así. Es una bendición leer esto que dice en el versículo 7. Pero Dios me envió aquí antes que a ustedes para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. Y hoy te digo, hermano, Dios va a usar tu vida de una manera maravillosa para que te levantes tú y para que levantes a otros. Porque lo cierto es que las personas egoístas, las personas que solamente desean el mal, llega el momento en el que se van a tener que arrepentir de eso, de esos actos. Pero cuando Dios trata contigo, no te prepara para que juzgues, para que te burles de los demás por su destino. No, Él te prepara para que tú estés capacitado y tengas la autoridad como hijo de Dios. Y lo hagas y puedas ayudar y puedas bendecir a otros de una manera maravillosa. Como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios quien me trajo. Y fue Dios quien lo llevó a ese lugar tan especial. Y lo puso en lugares especiales a pesar del proceso que él vivía en cada circunstancia. Cada proceso, hermano, hermana, cada proceso tiene un propósito. Y ese fue el propósito de José. Poder llegar, que cuando llegara el momento en el que hubiera tanta escasez, él estuviera preparado para ofrecerles el alimento a sus hermanos. Y el llegar a esta conclusión que dice, fue Dios quien me trajo. Es Dios el que te mantiene donde tú estás y no sabes todo lo que te espera. Todo lo que nos espera en este caminar con Dios, es Dios el que te llevará a otros lugares. Es Dios el que te llevará a otros niveles. No tienes que angustiarte por el lugar o por la posición o por el proceso que estás viviendo. No te angusties, no renuncies, no reproches. Dios tiene un propósito y ese propósito es eterno, porque lo que Dios quiere para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. Imagínate que José hubiera estado pensando en ese momento que estaba en el pozo a punto de ser vendido como esclavo,
que él en ese momento pensara, Dios, estoy feliz porque tus planes son buenos, agradables y perfectos, cuando lo iban a vender como esclavo. Era un proceso en el que costaba trabajo, probablemente le costaba trabajo a José aceptarlo, pero él no desmayó, él no renunció, él no reprochó. Hermano, de verdad, vivamos, vivamos con esa actitud de hijo, con esa actitud de autoridad, porque cuando nosotros estamos en esa autoridad y hablamos con denuedo su palabra, hermano, de verdad, el enemigo huye, porque no nos ve débiles, nos ve fortalecidos en Dios. Y yo hoy te invito, hermano, de verdad, y ruego a Dios que cada proceso por el cual tú pases, te des cuenta que todo tiene un propósito y lo que Dios tiene para ti es grande. Y Dios te va a usar de una manera maravillosa. Con todos los procesos que vivimos, yo he vivido cada proceso que ahora recuerdo y digo, Dios, de verdad que solo porque tú eres mi Padre y me amas y me has levantado de una manera tan maravillosa y tan poderosa. Si no, con mis propias fuerzas, hermanos, yo no sé dónde estaría ahorita. Pero solo sé que Él es fiel, solo sé que Él me ama, que yo soy su hija y Él es mi Padre, y todo lo que ocurre en mi vida es porque Él lo permite. Y que Dios nos siga dando sabiduría y revelación de su palabra, y que cuando escudriñamos y vemos lo hermoso que es el saber que Dios nos puso ejemplo. Cada historia de la Biblia, cada personaje de la Biblia nos deja un ejemplo. Y cuán relacionado está el Antiguo Testamento desde Génesis, cuando vemos la vida de Jesús, historias tan similares que nos dejan tanta enseñanza. Hermano, levantémonos con poder, con autoridad y con esa identidad de hijos, porque somos hijos amados por el Padre. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero que esta palabra haya bendecido mucho sus vidas. Bye bye.